Dice Yao Tsin Cruz Cruz, quisiera preguntarle acerca de las personas que dicen interpretar el lenguaje corporal, que si hace tal gesto significa un montón de cosas. Hay cosas que se sabe que son lenguaje corporal que puedes descifrar. Y hay un montón de charlatanería y de imaginaciones al respecto. El estudio científico de esto se llama la proxémica y puedes aproximarte a ella científicamente. Pero de ahí en fuera, y esto te lo pueden decir, hay varios vídeos interesantes en YouTube sobre interrogadores profesionales del FBI, de la policía, que te dicen que sí funciona, qué es lo que puedes saber de alguien por su lenguaje corporal y qué son mitos. Y ellos lo saben perfectamente porque se dedican todos los días de su vida a tratar de sacarle la verdad a gente que tiene algo que ocultar. Entonces, por ejemplo, todas esas ideas de que si mira para acá, si levanta la ceja o si hace así, está mintiendo, son absolutamente chifladuras de patio escolar. Pero sí hay elementos de la proxémica, que significa la proximidad entre seres humanos, que es válida y que es parte de nuestra conducta normal, de nuestro comportamiento. Yo recuerdo uno de los experimentos más bonitos de la proxémica, que es cuando tienes personas de diferentes culturas en una fiesta. Entonces tienes a alguien acostumbrado a estar muy cerca de otros y con una persona que está acostumbrada a que socialmente tiene una distancia mayor respecto de otra persona, y cuando se ponen a conversar empiezan a perseguirse. ¿Por qué? Porque el que está acostumbrado a distancias más cortas, distancias sociales más cortas, quiere acercarse, y el que está acostumbrado a distancias más largas da un paso atrás, y sin darse cuenta van como bailando, mientras aquel de las distancias sociales amplias, por ejemplo los japoneses tienen una distancia social amplia, huye de alguien como los españoles, que son de estar muy cerquita unos de otros, ¿no? Entonces, eso es interesante, pero sí hay bases científicas de el comportamiento del lenguaje corporal que nos sirven para conocernos y que nos sirven incluso para descubrir cosas acerca de nosotros. Yo recuerdo una observación de un etólogo que era Irenoy Eibesfeld, que era que todas las culturas saludan levantando las cejas. Él lo interpretaba diciendo: no te tengo miedo y te enseño mis ojos. Cuando si algo no me gusta, oculto los ojos por miedo a que me piquen los ojos. No sabemos si la interpretación es correcta, pero el hecho real es que todas las culturas, todas las personas de todas las culturas, al ver a alguien a quien les gusta ver y lo saludan, levantan las cejas. Y al mismo tiempo, de manera absolutamente inconsciente, la pupila se dilata cuando ves algo que te gusta y se contrae cuando ves algo que no te gusta. Nos dice algo sobre nosotros. Algunas cosas sabremos cuáles son y otras cuáles no, pero sí se puede estudiar, sí se estudia científicamente.